Bien, pues vamos a compartir la palabra, así es que le pido por favor que me acompañe a Colosenses. Vamos a leer la epístola del apóstol Pablo a Colosenses, vamos al capítulo 1. Mientras usted encuentra Colosenses capítulo 1, le recuerdo que Colosenses fue escrito por el apóstol Pablo con el objetivo central de corregir. La palabra se usa para instruir en justicia, enseñar, redarguir o exhortar y corregir. Cuando hablamos de corregir, no hablamos de enderezar el camino de los pecadores, no estamos hablando de esa corrección. Cuando hablamos de que los hombres hacen lo malo cuando son creyentes, cuando hablamos de que los hombres no se están comportando bien, es decir, las personas, aunque sean creyentes nacidos de nuevo, a eso cuando se les anima a que hagan lo que la palabra del Señor dice o a que hagan de acuerdo a lo que son en Cristo, se le llama exhortar, pero corregir tiene que ver esencialmente con sacarlos de la ley, sacarlos de los mandamientos de hombres para regresarlos a la gracia. Es decir, la corrección tiene que ver con aquellos creyentes que han conocido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que saben que la salvación no es por obras, sino por la gracia y que nosotros no merecemos nada, ni somos dignos de merecerlo, pero en Cristo Jesús nos han sido dadas las bendiciones de ser hechos hijos y de todo lo que Dios nos ha concedido por gracia en Cristo. Así es que Colosenses se centra en corregir, en sacar a los colosenses que habían conocido el Evangelio de la Gracia, pero ahora estaban caminando de acuerdo a mandamientos de hombres. Aunque podemos ver también instrucción en justicia, enseñanza y también exhortación, pero particularmente se centra en la corrección, como también el Señor lo hace con Gálatas. Con los Corintios, el apóstol Pablo utiliza, el Señor Jesucristo utiliza al apóstol Pablo para enseñar, instruir en justicia, para enseñar, instruir en justicia a través de Romanos. En Corintios el Señor nos llama a exhortación, exhorta, redarguye a través de Corintios, y a través de la epístola a los Gálatas el Señor corrige a los Gálatas que habían conocido y habían empezado por el Espíritu y ahora se habían ido tras la ley de Moisés. En el caso de Efesios, que es muy semejante la carta de Pablo a los Efesios que la carta a los Colosenses, comparten muchas cosas de la misma manera, pero el espíritu con el que fue enseñado o fue transmitido a Efesios es para que los creyentes puedan ser instruidos en justicia y enseñados. Y después el Señor utiliza a Pablo para que a través de Filipenses se redarguya, se exhorte a los creyentes y colosenses para corregirlos de, habiendo conocido el Evangelio de la Gracia y habiendo empezado por el Evangelio de la Gracia, ahora se estaban yendo tras mandamientos de hombres. Bien, y vamos a empezar en Colosenses, vamos a leer a partir del versículo... permítame un segundito. Vamos a leer a partir del versículo 8. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Así es que si usted quiere pedir por alguien para que pueda comprender el Evangelio, para que pueda apropiarse por la fe de todas las bendiciones que ya nos han sido dadas en Cristo, y usted conoce a alguien o usted mismo no ha podido alcanzar por la fe estas promesas por alguna situación que no conoce, recuerde, el Espíritu siempre nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos pedir como conviene, pero mire cómo el apóstol Pablo dice, nosotros también desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros, pidiendo que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría, del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así es que es como si dijéramos que yo estoy pidiendo por ustedes para que el Señor los llene de todo conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bien, versículo 10. ¿Con qué propósito el apóstol Pablo estaba orando por los colosenses? Para que ellos puedan andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Recuerde que agradamos al Señor cuando caminamos en la fe.
no cuando nos sujetamos a preceptos, no cuando nos esclavizamos a mandamientos, no cuando queremos agradarle por nuestras fuerzas para merecer lo que Él nos ha concedido. No, o para retribuir lo que Él ha hecho por nosotros. No, no es por obras, sino que le agradamos a través de la fe. Pero recuerde que la fe viene por oír la palabra, y recuerde que la palabra está lista, viva y eficaz para renovar nuestras mentes y transformar nuestras vidas. Así es que no hacemos la voluntad de Dios por nuestra exigencia o por exigencia, o lo intentamos hacer en nuestras fuerzas, sino que el resultado de creer la palabra, de permanecer en la palabra, de conocer la palabra, de entenderla y creerla correctamente, nos lleva a conocer la verdad para ser libres y ser transformados, y que nuestra representación del alma y de nuestro cuerpo manifiesten a Cristo Jesús en nuestras vidas, como lo es ahora nuestro espíritu. Dice, para que andéis como dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto. ¿Cuál fruto? El fruto del Espíritu, el fruto de que somos hijos de Dios. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes somos? Es importante que usted entienda algo. Si usted es un creyente nacido de nuevo, usted, si se pregunta, ¿quién soy yo? Usted es un creyente nacido de nuevo en el cual el Espíritu de Cristo mora. Y usted ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual usted tiene un nuevo espíritu creado en justicia y es uno con el Espíritu de Cristo, aunque su alma y su cuerpo no han sido redimidos, pero la palabra tiene el poder de renovar nuestras mentes y transformar nuestra alma y nuestros cuerpos sean vivificados por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Después dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice una vez más, fortalecidos con todo poder. ¿Con cuál poder? Con el poder de Dios. Conforme a la potencia de su gloria, es conforme al poder de Dios, para toda paciencia, para paciencia perseverar. Recuerden, la paciencia es perseverar, y longanimidad con gozo, siempre el gozo, fruto del Espíritu, dando gracias. Nuestro corazón tiene que estar en todo tiempo agradecido. Es importante que sea parte de nuestro diario vivir el agradecerle a Dios y el ser agradecidos también con los hombres, pero ser agradecidos con el Señor. Agradecidos con el Señor. Tenemos que ser hombres y mujeres que dan acciones de gracias al Señor. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La herencia que ya nos fue dada en Cristo, ya nos fue dado todo en Cristo. Ahora, Dios nos hizo aptos en Cristo. Sin Cristo no somos aptos. Dios nos hizo aptos en Cristo. Ahora, esta palabra tenemos que entenderla y no malinterpretarla. Porque muchos piensan que antes no éramos dignos y ahora sí somos dignos. Que antes no éramos dignos y ahora sí somos dignos. Pero la Escritura dice aquí que somos aptos para participar. Déjeme comparo con otras versiones. Por ejemplo, la de las Américas dice que nos ha capacitado, dice. Otra versión dice que nos hizo aptos, que nos hizo aptos, que nos hizo aptos. Otra dice que nos dio la facultad. Otra dice que nos hizo aptos. Otras versiones dice dignos. Otra versión dice nos ha capacitado, nos ha hecho aptos, nos ha preparado, la Biblia amplificada dice nos ha cualificado o calificado. Así es que el hecho de decir que somos dignos o aptos o capacitados o calificados no significa que lo que tú ves en un espejo, nuestra carne, que lo que tú ves en el alma esté calificado, sea digno, sea apto, merezca la herencia, merezca la gloria de Dios. No, es por lo que hay en ti, en tu interior. Tu esencia, lo que tú eres, está en tu espíritu. Porque tu espíritu fue creado en la justicia y santidad de la verdad, Efesios 4:24. Y tú ahora eres nueva creación en Cristo. Y Cristo es uno contigo, como lo dice la Escritura en 1 Corintios 6:17. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él, sin la exclusión del otro. Un espíritu es con Él, en una unidad perfecta. De tal manera que Cristo que mora en ti, que mora en mí, es perfecto, es digno, y Él ha
cualificado o ha hecho apto o calificado mi espíritu para ser heredero. Dice, para ser heredero. Déjenme lo leo una vez más. Para participar de la herencia de los santos en luz. El apóstol Pedro dice que nos fueron dadas todas las promesas para que podamos participar de su naturaleza divina. ¿En dónde? En nuestro espíritu. En nuestro espíritu. Pero ¿qué pasa con nuestra alma y nuestro cuerpo? Recuerden, nuestra alma y nuestro cuerpo no han sido redimidas, no son perfectas. Cuando Cristo venga por la iglesia, por nosotros, nos dará un alma perfecta y un cuerpo perfecto, así como nuestro espíritu es perfecto. Hoy por hoy lo que tenemos que hacer es limpiar nuestra manera de pensar, limpiar nuestra alma y nuestro cuerpo con la palabra, renovar nuestras mentes con la palabra y transformar nuestra alma con la palabra, que la palabra nos transforma con el poder de Dios y que nuestros cuerpos sean vivificados por el Espíritu Santo. Así es que es muy importante que cuando hablemos de lo que somos, no es lo que vemos en el espejo, no es nuestro comportamiento, es lo que hay en nuestro espíritu. Es la única manera de poder entender que somos aptos, que hemos sido calificados, no por lo que somos separados de Cristo, sino porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo, en nuestro espíritu, y nuestro espíritu es la esencia de nuestro ser. Dice, con gozo dando gracias a Dios, que nos hizo aptos para participar de la herencia en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es muy importante que podamos entender que Él nos trasladó del reino de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, los sistemas de pensamiento de este mundo, la vanagloria de la vida, los afanes, todas las cosas, sean buenas o sean malas, que hay en este mundo, que te atan y que te atraen o que te separan del corazón y del deseo de la voluntad de Dios. Dice, tiene que ver con las tinieblas. Y tú y yo fuimos liberados de la potestad. Las tinieblas no tienen potestad sobre el creyente. Las tinieblas lo que hacen es que están fundadas en el caos por causa del pecado. Así es que cualquier mal hábito, cualquier pecado que hay en la vida de los creyentes, es porque el creyente se quiere sujetar a ese pecado, es porque el creyente ignora cuáles son las palabras de verdad que te pueden hacer libres, porque Cristo ya nos perdonó de todos nuestros pecados y nos hizo libres. Y aunque el creyente pudiera estar en ataduras, en algunas cosas, en tinieblas, es porque el creyente ignora que puede librarse en el nombre de Jesús, porque poderosamente, espiritualmente, fuimos librados de la potestad de las tinieblas, pero sobre todo, que el creyente no solo tiene que creer, entender, sino tiene que desear agradar a Dios por la fe y no sucumbir ante el pecado. Muchas veces el creyente se mantiene en pecado porque cree que solo esa manera de vivir es la que le satisface, pero en Cristo hay mayor satisfacción en cualquier área de nuestra vida. La carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Lo que hay en el Señor es mayor que lo que hay en el mundo. Dice, así es que en Él, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, acompáñenme al capítulo 2. Usted puede leer el resto del capítulo 1 para que entienda lo que es Cristo y lo que usted es en Cristo. Pero el capítulo 2 dice, el versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En Cristo está la plenitud. Así es que Dios nos ha llamado para conocer o para tener pleno entendimiento del misterio de Dios que es en Cristo Jesús. Dice el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si necesitamos conocimiento, si deseamos alcanzar conocimiento, necesitamos venir a Cristo, necesitamos venir a la palabra. Ni el Google, ni la enciclopedia británica, ni cualquier otro medio, ni cualquier otro maestro podrían tener tanta sabiduría que nosotros deseáramos. Pero es importante que podamos entender que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y Cristo nos ha sido dado para revelarnos las cosas que habrán de venir, para revelarnos la verdad. Dice el versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas.
Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Cuando el apóstol Pablo se refiere al buen orden y a la firmeza de vuestra fe en Cristo, no solo es de los dientes para afuera, sino en el constante vivir. Versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. Como recibimos a Cristo por la fe, no por las obras, sino por la fe, andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Gracias para Dios, acciones de gracias para con Dios, acciones de gracias para con los hombres también. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Y aquí, respecto a las tradiciones de los hombres, hay tradiciones antiguas que tienen que ver con la religiosidad, que tienen que ver también con las familias, pero hay tradiciones nuevas que se están incorporando en la vida de las personas que te alejan de la sana doctrina, de la verdad de Cristo. Tradiciones como deshonrar los preceptos morales principales. Todo hombre tiene en sus genes, en su identidad, todo hombre tiene en su ser las marcas de su creador, de Dios. Y nadie puede tener excusa de que Dios se ha manifestado y se ha mostrado a su vida. Porque a través de la creación y a través de la misma intuición humana, el hombre ha conocido a Dios. Nadie puede decir que no ha conocido a Dios. Nadie puede decir que no ha tenido la oportunidad de creer en Dios. Porque el hombre tiene esa esencia, no por religión, no porque lo oyó en sus parientes, no, es la esencia de la naturaleza con la cual el hombre fue creado. Y aunque el hombre nace destituido de la gloria de Dios, separado de Dios, pero hay una intuición y el Espíritu Santo se mueve para inspirar, para hablar acerca de la existencia de Dios y de el reconocimiento de Cristo Jesús como Señor y Salvador a todos los hombres. Así es que es muy importante que podamos entender que las tradiciones muchas veces nos alejan del buen entendimiento, y aún las tradiciones ahora se están implementando para alejar los valores más fundamentales de la vida cristiana, como adorar a Dios, como ser agradecidos, como que el hombre deje a su padre y a su madre y se una a su mujer en matrimonio, como el hombre amar a su mujer, como la mujer honrar a su marido, como los padres animar en la fe a sus hijos, como los hijos obedecer a sus padres en todo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, dice, porque hay quienes engañan por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, conforme a los rudimentos del mundo. Es a lo que nos referimos. Porque en Él habita, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Tú y yo estamos completos en Cristo. En nuestro cuerpo no, en nuestra alma no, en nuestro espíritu. No necesitamos de nada. Lo que necesitamos es creer, conocer la plenitud de lo que es Cristo a través de la palabra, y entonces poder experimentar la transformación por el poder de la palabra, del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dice, y vosotros estáis completos en Cristo. Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Dice, sepultados en Cristo en el bautismo, cuando Cristo murió. No está hablando particularmente del bautismo en agua, pero cuando Cristo murió, cuando fue puesto en la muerte, cuando fue a la profundidad de la tierra, dice, cuando fuimos sepultados nosotros también en Cristo en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Cuando Cristo resucitó, tú y yo resucitamos en una nueva creación. Cristo, el Padre, nos hizo nacer de nuevo, como lo dice Romanos capítulo 6 también. Resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en los pecados, porque ahora somos nuevas creación en Cristo,
Dice, la incircuncisión de vuestra carne nos dio vida juntamente con Él. Ahora nos ha dado un nuevo espíritu y nuestro nuevo espíritu es uno con Cristo. Y perdonó todos nuestros pecados. Hay muchos que se confunden aquí acerca de que si Dios perdona todos nuestros pecados. Hay quienes piensan en que quizá nuestros pecados pasados fueron perdonados, pero no nuestros pecados presentes y futuros, porque de los presentes y futuros tenemos que pedir perdón. Pero no es el Evangelio el que dice tal cosa, sino son los rudimentos de los hombres, son la religiosidad. Cristo nos perdonó todos nuestros pecados en futuro. O sea, Él lo hizo en el pasado, pero perdonó nuestros pecados futuros, porque tú y yo no habíamos nacido. Así es que Dios ya no tiene más conflicto con el hombre por causa del pecado, porque todos los pecados fueron pagados por Cristo y la sangre de Cristo nos redimió de todo pecado. Aquí dice la Escritura, dice, y todos nuestros pecados, dice, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que era contraria a nosotros, es decir, la maldición que venía por causa de la ley, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Quedó en la cruz para siempre. No puede revivir. Así es que yo no sé por qué hay creyentes que quieren vivir su vida bajo los mandamientos de Moisés o los mandamientos de hombres para ser justificado a través de los mandamientos. Esto es imposible. El hombre no puede lograr hacer esto. Y despojados a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo ha sido vencido. Recuerde, el mismo diablo y sus huestes y sus potestades fueron exhibidos públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando los romanos atrapaban a alguien que estaba asolando un pueblo o alguien que era contrario, lo maltrataban y después, en muchas ocasiones, aquel que había hecho perversidades les cortaban los dedos gordos de las manos y de los pies y los exhibían desnudos en el pueblo, de tal manera que aquella persona que asolaba o que aterrorizaba a alguna población era puesto, era aniquilado y era exhibido públicamente para que todos entendieran que ya no más podía causar terror en el pueblo. Bueno, así las huestes y las potestades, el mismo diablo fue exhibido por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, por su poder y su resurrección y el poder de su resurrección, de tal manera que dice la Escritura que dice, y despojando a los principados y a las potestades, los despojó. Recuerde que Adán y su mujer se habían, digamos que, sumergido o se habían sujetado a la voluntad del enemigo, del diablo, cuando le obedecieron en sus mentiras en el Edén. Así es que dice la Escritura que exhibió y les quitó el poder, y ya el diablo no tiene poder, es así de chiquitito, y lo exhibió. Así es que el creyente tiene que entender que el diablo fue exhibido de tal manera que fue visto por todos los que creen. Que quisiéramos que también fuera visto por todos los que no creen, pero fue visto o debe ser visto por todos los que creen, que ya no tiene más poder para condenar, para asolar, para causar terror, pánico, temor. Así es que el creyente no puede sujetarse a tales cosas porque el enemigo de nuestras almas fue aniquilado, y aunque sigue organizándose para hacer caer y para hacer retroceder a los creyentes, no lo hace con poder que él tenga, porque nosotros tenemos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, sino lo hace con engaños y mentiras para que el creyente, así como Adán y su mujer en el principio eran perfectos, el creyente que ahora es perfecto en Cristo, pueda ser seducido en su alma, que no es perfecta, o en su cuerpo, que no es perfecto, y el creyente pueda sujetarse otra vez creyendo en los engaños y las mentiras del diablo. Por eso nosotros tenemos que entender todas estas cosas, quiénes somos en Cristo, cuál es nuestra identidad en Cristo, para resistir al mal y mantenernos en fe, sabiendo en dónde estamos parados, quiénes somos. Estamos en una posición de victoria, de salud, de bienestar, de aptitud, porque hemos sido aptos en Cristo Jesús. Dice, por tanto, ni a Dios juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, oculto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques?
conforme a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, contra el pecado. Así es que, aunque muchos anhelan seguir mandamientos de hombres, los mandamientos de la ley de Moisés, etcétera, todas aquellas cosas que fueron escritas de manera antigua o en el Antiguo Testamento eran sombra de lo que habría de venir en Cristo y de cómo Cristo iba a obtener por nosotros redención, una redención total y completa, eterna redención, dice la Escritura, y cómo iba a entregar su vida, a morir por nosotros, ser sepultado, resucitar para nuestra justificación, estar sentado a la diestra del Padre, hacernos sentar juntamente con Él en lugares celestiales hasta que Él venga por nosotros, y nosotros fuimos llamados a reinar en vida aquí y ahora cuando recibimos continuamente de la abundancia de su gracia y del regalo de su justicia. Así es que lo anterior era sombra y ahora Cristo es nuestra sustancia, es nuestra herencia. ¿Por qué hemos de vivir en sombras o bajo las sombras cuando ahora tenemos la sustancia, la esencia, la persona misma de Cristo? Es como cuando alguien conoce a una persona que está al otro lado del mundo a través de fotografías y después la persona viene presencialmente y ya la relación ya no es a través de fotografías, ya es a través de una relación persona a persona. O es como si alguien está escondido, está detrás de una pared y alguien lo está buscando y lo único que ve es la sombra, digamos que la sombra del sol o la sombra de las luces en la noche. Pero cuando la persona da la vuelta y sale por la pared, pues ya la sombra deja de ser porque se encuentran cara a cara. Así es que tú y yo nos hemos encontrado con Cristo cara a cara para ser de Cristo y vivir en Cristo y permanecer en la palabra y conocer la palabra y entender la palabra correctamente para creer correctamente y vivir a la manera de Dios en lo mejor de Dios. Así es que nunca se te olvide que tú y yo en Cristo somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, somos completamente sanos. Somos la justicia de Dios en Cristo. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Porque cuando recibimos de la abundancia de su gracia y del regalo gratuito de su justicia, podemos declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que en Cristo podemos decir, amén, amén y amén.